nuestra predicación del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. ¿Ok, hermanos? Y el día de hoy, hermanos, nos encontramos en el capítulo 7 de Mateo. Y el día de hoy vamos a estudiar los versículos 7 al 12 de Mateo 7, versículos 7 al 12. Y como introducción, hermanos, el Sermón del Monte en general habla de cómo una persona entra y vive en el reino de los cielos. Eso es lo que el Sermón del Monte habla en general. Cómo una persona entra y vive en el reino de los cielos. Si recordarán, hermanos, desde el capítulo 5 de Mateo, versículo 1 hasta el versículo 12, hermanos, el Señor Jesucristo nos muestra cuál debe de ser la relación entre el creyente y Dios. ¿Cuál debe de ser la relación entre el creyente y Dios? Hablando sobre las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Las bienaventuranzas. Y del capítulo 5, hermanos, versículo 13 al 16, el Señor nos dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. O sea, los mismos que aplican las bienaventuranzas, ellos son la sal y la luz del mundo. El verdadero creyente no vive para las cosas del mundo. El verdadero creyente no ama las cosas del mundo, sino que se convierte en un instrumento de influencia para el mundo y se convierte en ese instrumento de preservación para el mundo, ya que Él es la sal y la luz de esta oscuridad, ¿no es cierto? El creyente influye perseverando y preservando al mundo y, por supuesto, evangelizando al mundo. ¿Sabes algo, hermano? Si tú quieres responder la pregunta, ¿soy un verdadero cristiano? Si tú quieres responder esa pregunta, si eres o no eres un verdadero cristiano, entonces, hermano, tú tienes que evaluar tu vida, tienes que analizar tu vida, tienes que ver cuál es la relación que tienes con Dios, el Padre, tienes que ver si estás aplicando las bienaventuranzas en tu vida y si esto, una vez que tú aplicas las bienaventuranzas en tu vida, si esto te lleva a tener una relación correcta con las otras personas, siendo sal y luz del mundo. Si tú haces eso, eres un verdadero cristiano. Eres un verdadero cristiano. Si tú vives para el mundo, si tú vives amoldándote a las creencias y a las tradiciones de este mundo, entonces no eres cristiano. Tú tienes que vivir las bienaventuranzas y enseguida eso te va a hacer sal y luz de este mundo. Por supuesto que las personas de este mundo te van a perseguir por tus deseos, te van a perseguir por causa de Cristo, porque el mundo no quiere a Dios, pero tú sí amas a Dios y tú sí buscas tener una relación con Dios. Y gracias a que tú tienes esa relación con Dios, tú vas a ser un instrumento de influencia para este mundo. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Preserva el mundo como sal y luz. Después, hermanos, si recuerdan en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17, hasta el capítulo 6, versículo 18, el Señor empieza a hablar sobre la palabra de Dios, ¿no es cierto? Él introduce esta sección, vean ahí en Mateo 5, versículo 17, Mateo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Se dan cuenta? Esto, hermanos, nos dice que la palabra de Dios tiene la autoridad suprema, porque ya que el Señor Jesucristo vino para cumplirla, es porque Él la estima como algo alto, como algo grande. Entonces la palabra de Dios tiene la autoridad suprema. Y en la vida del creyente verdadero, hermanos, en la vida del cristiano, esta autoridad suprema se debe de manifestar en obediencia genuina. Si tú estimas la palabra de Dios como tu autoridad suprema, entonces tú debes de manifestarlo como una obediencia genuina. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero creyente. Y ahora, ¿cómo se ve esa obediencia? ¿Cómo se refleja esa obediencia? Versículo 20, Mateo 5, versículo 20. Porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta obediencia, hermano, tiene que sobrepasar a la de los escribas y la de los fariseos. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa obediencia en tu vida? Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. ¿Te das cuenta? Así aplicas, no enojarte con tu hermano. Versículo 27, más abajo, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, porque yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, o a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, hermanos, un verdadero creyente aplica correctamente la palabra de Dios. La aplica correctamente. Tú cuando ves la palabra de Dios como la autoridad suprema en tu vida, entonces tú obedeces. Y no solamente obedeces en lo externo, sino que vas más allá para obedecer ¿en qué? En lo interno primeramente. Esa obediencia se manifiesta en tus pensamientos, en tus deseos, en tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres? No solamente se queda en los actos externos, ¿se dan cuenta? Tú no solamente te abstienes de matar a una persona literalmente. No solamente haces eso, sino que ¿qué haces? Te esfuerzas para no odiar a las personas. ¿Te das cuenta? Tú no solamente te abstienes de cometer el adulterio en términos de acto físico, externo. Tú no solamente haces eso, sino que también te abstienes ¿de qué? De no tener pensamientos impropios. ¿Te das cuenta? Así es como tú aplicas la palabra de Dios en tu vida. Así es como tú ves y dices, Señor, sí es cierto, no solamente es los actos externos, sino que también son los actos que internos. Y así sigue todo el capítulo 5 hasta llegar al capítulo 6 de Mateo. Y esto nos lleva al capítulo 6, hermanos, versículo 1 al 8. El Señor dice ahí en Mateo 6, versículo 1, vean, Mateo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esta es la clave. Escucha, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nota, hermano, que esto es la misma idea. Es la misma idea. Una persona que es creyente no solamente busca obedecer a Dios desde el punto de vista de guardar sus pensamientos, no, sino que también guarda sus motivos, el por qué lo hace, por qué lo estoy haciendo. Un creyente genuino, hermanos, no solo busca que sus acciones sean buenas, sino también busca que sus pensamientos, sus intenciones, sus motivos se amolden a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Esta es una obediencia que sobrepasa a la de los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos se quedaban con lo externo nada más, ¿no es cierto? Con lo de afuera, pero por dentro estaban podridos. Es más, el Señor les dijo, ¿no? Ustedes son como estos sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro están podridos, ¿no es cierto? Bueno, así eran estos hombres. Si tú no quieres ser ese sepulcro blanqueado, entonces tú debes de empezar a trabajar ¿en qué? En tus pensamientos, en tus motivos, en por qué haces lo que haces desde tu corazón, desde adentro de ti. Porque esa es la obediencia que sobrepasa a los escribas y los fariseos. Entonces, ¿quién es un verdadero cristiano? ¿Quién es un verdadero cristiano, hermanos? Es el que tiene, escucha, una relación correcta con Dios y con otras personas, porque vive las bienaventuranzas, porque está en una relación correcta con el mundo, porque vive esas bienaventuranzas y eso lo hace ser sal y luz de este mundo, porque Él sirve de preservación. Él no peca, aunque el mundo peque, tú no pecas, pero tú sigues evangelizando, tú sigues presentando el evangelio, pero además
tienes una relación de obediencia y sujeción a la palabra de Dios. No solo de labios para afuera, no solo en el acto externo, sino que también internamente. No solamente es decir, sí, la palabra de Dios está sobre todo, y la palabra de Dios yo la tengo por arriba de todo, yo lo creo. No solamente es decirlo de dientes para afuera, sino que es respaldarlo ¿con qué? Con tu vida, con tus acciones, con tus pensamientos, con tus motivos. ¿Te das cuenta? Eso es un verdadero cristiano. Tú respaldas el evangelio, tú respaldas la palabra de Dios con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus actos de obediencia. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Porque amo al mundo o porque amo la palabra de Dios? Todo esto lo hemos estado viendo, hermanos, en el Sermón del Monte, ¿no? Y esto, hermanos, nos lleva al capítulo 6, versículo 19 hasta el 34, donde vemos otra área del cristianismo, hermano, su relación con las posesiones materiales. ¿Recuerdas? Los versos claves de esta sección, hermanos, son el versículo 21. Vean lo que dice Mateo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Escucha, no puedes servir a Dios, ¿y a quién? Y a las riquezas. Nota que un cristiano genuino es aquel que tiene una actitud y uso bíblico del dinero, de sus posesiones materiales. Ese es el verdadero creyente, el que tiene una actitud correcta y un uso correcto de su dinero y de sus posesiones materiales. No vive para el dinero, no vive para acumular de manera egoísta, sino que vive ¿cómo? Con perspectivas bíblicas. Él ve su dinero con perspectivas bíblicas, como algo que le pertenece a Dios, y por eso lo tengo que usar correctamente. De todo esto que estamos hablando, hermanos, no estoy hablando de perfección en la vida del cristiano. No estoy hablando de una perfección. Lo que estoy hablando, hermanos, es que tú debes de ir buscando esa perfección. Tú debes de buscar ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? ¿Vas a luchar? Sí. ¿Vas a tener pecados? Sí. Y así será, hermanos, hasta que estemos en la gloria. Pero conforme va pasando el tiempo, tú te vas esforzando. Tú te vas buscando la santidad. Tú estudias las Escrituras. Tú obedeces las Escrituras. Tú aplicas las Escrituras. Eso es lo que tienes que hacer en tu vida, hermanos. Porque Dios te empieza a refinar, ¿no es cierto? Cuando tú empiezas a aplicar la palabra de Dios. Dios te empieza a refinar y Dios te va haciendo más santo cada vez. Más perfecto cada vez. Esto es lo que caracteriza a un verdadero cristiano, hermanos. Hazte la pregunta, ¿soy un verdadero cristiano? Respóndete a ti mismo, ¿eres un verdadero cristiano? Bueno, analiza tu vida y si aplicas todo esto que estamos viendo, vas por buen camino. Si tú no aplicas esto, arrepiéntete y aplica esto en tu vida para que seas un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano hace esto, aplica la palabra de Dios. No solamente en términos de espirituales, sino también terrenales. Ese es un verdadero creyente, el que aplica la palabra de Dios en todas las áreas de su vida, tanto espirituales como terrenales. En este caso, en el dinero. ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo usas tus posesiones materiales? ¿Ayudas al necesitado? ¿Ayudas a la iglesia para extender el reino por medio de las ofrendas? ¿Ayudas a tu familia dándole y proveyendo para ella? ¿Qué haces con tu dinero? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos estaba enseñando aquí, ¿recuerdan? Porque un verdadero creyente usa sus recursos para la gloria de Dios, en términos bíblicos, hermano. Ahora, hermanos, entramos a la última área en la vida del creyente verdadero que se encuentra en Mateo 7, versículo 1 al 12, donde vamos a ver las relaciones con las otras personas. ¿Recuerdan en nuestra última predicación, hermanos, que vimos del versículo 1 al versículo 6? Donde vemos que un hijo de Dios no debe de ser arrogante, un hijo de Dios no debe de tener una actitud de superioridad hacia la gente
y no debe de exagerar los pecados de los demás. ¿Recuerdan que vimos eso? Dijimos que es válido juzgar. Dijimos que sí puedes juzgar, que debes de distinguir entre personas que no quieren escuchar el evangelio con las personas que sí quieren escuchar el evangelio, ¿no es cierto? Debes de distinguir entre los cerdos, los perros y los que quieren y los que aman la palabra de Dios. Tú ahí das un juicio, ¿recuerdas? Pero, hermanos, nosotros no debemos de tener una actitud de juicio personal. O sea, tú no debes de creerte superior a las demás personas como los fariseos. Al contrario, tú debes de ser amoroso, tú debes de ser compasivo, tú debes de ser humilde en el trato a los demás. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. Así que acompáñame en Mateo 7, versículos 7 al 12. Mateo 7, versículo 7 al 12 dice el Señor Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llaman, se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas al que se lo piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Sin duda, hermanos, estos versículos son muy conocidos, ¿no es cierto? Sobre todo el versículo 7 y versículo 8 son muy conocidos. Así que vamos a estudiarlos, vamos a analizarlos, vamos a ver qué es lo que realmente el Señor Jesucristo estaba diciendo. Así que dice el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué tal, hermanos? Estos son versículos confortantes, ¿no es cierto? Pero por desgracia muchos toman estos versos como un cheque en blanco al portador. Muchos hacen eso. Muchos toman este versículo y los aplican, hermanos, pensando que Dios dice que lo que le pidas, lo que tú quieras, Él te lo va a dar. Sin aclaraciones, sin preguntas, sin condiciones, con tal de que lo hagas repetidamente, Él te lo va a dar. Mucha gente piensa así, hermanos. Mucha gente saca este versículo de su contexto y dice, vean, pide y se te dará. Llama y se te abrirá. O sea, pide de manera constante y Dios te va a dar. Pero, hermanos, tenemos que ver el contexto, ¿no es cierto? Para entender estas palabras. Y, hermanos, tú debes de ver el contexto en dos áreas. Y así es como tú debes de estudiar las Escrituras en todo el tiempo, en todo momento. Tú debes de ver las Escrituras en todo su contexto. Y aquí vamos a ver el contexto en dos áreas. ¿Cómo es que estudiamos el versículo 7 y el versículo 8 con su relación en toda la palabra de Dios? ¿Y cómo es que aplicamos el versículo 7 y el versículo 8 en el Sermón del Monte, que es el tema principal, ¿no es cierto? Así es como nosotros tenemos que estudiar las Escrituras, ver todo en su contexto, hermanos. Y esto debemos de hacerlo para entender todo texto, inclusive estos textos. Ahora, no vamos a entrar a mucho detalle por cuestión de tiempo, hermanos, pero recuerden que en Mateo 6, desde el versículo 9 hasta el versículo 15, se nos habla de la oración, ¿recuerdan? El Padre Nuestro, la oración. Y explicamos en ese escrito, hermanos, en ese estudio, explicamos que de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, hay ciertas condiciones para que Dios conteste tus oraciones. O sea, si tú quieres que tus oraciones sean contestadas, debes de cumplir con ciertas condiciones. Y eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Así que acompáñame ahí.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, escucha, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Escucha, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Te das cuenta? ¿Quieres recibir de Dios todo lo que pides en oración, hermano? ¿Tú todo lo que pides en oración quieres que Dios te lo dé? ¿Que Dios te conteste tus oraciones? Respuesta, si tú quieres eso, entonces vive en obediencia. Vive en obediencia. Pero eso no es todo. Vean ahí en Juan 5, 14, primera de Juan, perdón, ahí mismo, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Escucha, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos, versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, desde el punto de vista del contexto bíblico, cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 7, versículos 7 y 8, que pidas, que busques, que llames y Él te va a responder, tienes que mantener estos requisitos en mente. Tienes que mantener en mente estos dos versículos para que Él pueda contestar tus oraciones, hermanos. O sea, para ser más claro, hermano, Dios va a contestar tus oraciones cuando tú como creyente vivas en obediencia conforme a su voluntad. Solo si haces eso, Él va a contestar tus oraciones. En otras palabras, Él va a responder tus oraciones siempre y cuando vivas en obediencia y pidas de acuerdo a lo que Él quiere. Esto es desde el punto de vista del contexto bíblico, hermanos. Él lo va a hacer, pero si vives obedeciéndole y si pides de acuerdo a lo que Él quiere, de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ver el contexto inmediato. Mateo 7, vean lo que dice Mateo 7. En Mateo 7, en el contexto inmediato, hermanos, de Mateo 7, el Señor Jesús, ¿a quién se está dirigiendo? De manera específica, hermanos, el Señor Jesús, ¿a quién le está hablando? Aquí en Mateo 7. ¿A quién le está hablando el Señor Jesucristo aquí en Mateo 7? Vean lo que dice ahí Mateo 7, versículo 11. Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más que vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? O sea, el Señor le está hablando a los creyentes, porque Él está diciendo vuestro Padre, ¿no? Solamente un creyente, un verdadero hijo, pues el Señor es su Padre. Entonces, Él está hablando a creyentes. Pero en su contexto del Sermón del Monte, ¿recuerdan a quién le está hablando, hermanos? Mateo 5, versículo 1 y 2, el Señor le está hablando a las multitudes, su audiencia original, ¿recuerdan? A las multitudes, pero también ¿a quién? A sus discípulos, a sus discípulos. O sea, lo que está haciendo el Señor es exhibir la pecaminosidad de las multitudes y para los creyentes les está mostrando lo que caracteriza la verdadera vida de un verdadero creyente. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en Mateo 7:7 dice, pide, busca, llama y se te dará, hermanos, esto es una gran promesa para aquellas personas que han nacido de nuevo, para aquellas personas que viven dentro del cristianismo, aplicando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios.
es solamente para aquellos que tienen una pobreza espiritual, porque ellos van a entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Es solamente estas palabras para aquellos que son sal y luz del mundo. Son para aquellos que se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios, no solo externamente, sino también internamente. Es para aquellos que buscan que sus pensamientos, sus actitudes, sus motivos sean santos como su Señor es santo. Esto es para aquellos que buscan ver y usar el dinero de manera que honre más a Dios, de manera que glorifique más a Dios. Y esto es para aquellos que tratan a las personas como Dios quiere que las traten. Para estos cristianos, el Señor les dice, pide, busca, llama y se te dará. Solo para ellos. No para otras personas. El que no aplica esto, Dios no le está hablando aquí. Dios no le está hablando. Ahora, hermanos, tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿y de qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿No es cierto? Porque, ¿qué dice ahí en Mateo 7, versículo 6? Mateo 7, versículo 6 dice, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Y enseguida entra el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, si leemos estos dos versículos rápidamente, pues nos tenemos que preguntar cómo es que el versículo 6 conecta con el versículo 7, ¿no es cierto? Porque de manera rápida no encontramos un sentido, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo es que conectamos el versículo 6 con el versículo 7? Porque aquí en el versículo 6, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando de personas que pisotean, personas que no quieren el Evangelio, personas que no quieren vivir la palabra de Dios, y el Señor les dice cerdos y perros, ¿no es cierto? Porque ellos se burlan del Evangelio, y de repente entra el versículo 7 y empieza a decir, ora, pide, habla, ora al Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos estos dos versículos, hermanos? ¿Cómo es que estos dos versículos encajan en uno solo, hermanos? Bueno, algunos comentaristas dicen que no hay una relación entre estos dos versículos. Ellos dicen que no hay relación. Ellos dicen que el Señor Jesús solo cambió de tema, ¿no? Que de repente estaba hablando de las personas que no quieren el Evangelio y de repente cambió de tema y empezó a hablar de la oración. Eso es lo que dicen unos comentaristas. Otros comentaristas piensan que esto se refiere a todo el sermón. Por así decirlo, como que este es el resumen de todo el sermón. O sea, tú pídele al Señor porque es muy difícil aplicar todo el sermón. Por eso tú tienes que pedirle al Señor, porque es difícil aplicar todo lo que nos ha estado enseñando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 7. Muchos dicen eso. Y otros hermanos dicen que sí hay una relación entre el versículo 6 y el versículo 7. Ahora, ¿qué pensamos nosotros, hermanos? Bueno, nosotros creemos que lo correcto es la última opción. Creemos que sí hay una relación entre el versículo 6 y el versículo 7 de Mateo 7. Creemos que sí hay una relación. Lo voy a explicar, hermanos. Vean, en Mateo 7, versículo 1 al 5, el Señor Jesús prohibió los juicios pecaminosos, ¿no es cierto? Él dice, no juzguéis, ¿no es cierto? Pero en el versículo 6, hermanos, nos manda a juzgar, porque nos está diciendo que identifiquemos a los perros, a los cerdos, ¿no es cierto? Que identifiquemos, hermanos, quién le da la espalda al Evangelio y quién no le da la espalda al Evangelio. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no es cierto? Ahora, esto requiere de mucha sabiduría, hermanos. De mucha sabiduría requiere esto. Porque nota, hermano, por un lado, tú no debes de juzgar de manera pecaminosa. Tú no debes de juzgar de manera cruel hacia la gente. Pero por otro lado, tú sí debes de juzgar quién se burla, quién menosprecia la palabra de Dios, quién menosprecia el Evangelio
y no hablarle de las verdades bíblicas porque es un tesoro preciado para ti. ¿No es cierto? Pero cuando llegamos al versículo 7, habla de pedir. ¿Por qué, hermanos? Escucha, porque es necesario tener mucha sabiduría para no caer en extremos y decir, tú eres un perro, tú eres un cerdo, entonces yo no te doy la palabra de Dios. Puedes caer en un extremo si no lo haces con sabiduría, ¿no es cierto? Por eso el Señor dice, pide, busca, ora al Señor para que Él te dé esa sabiduría, para que Él te dé esa inteligencia y así tú puedas distinguir quién es un perro, quién es un cerdo y quién no lo es. Y así puedas juzgar con justo juicio, no de manera pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Porque, hermanos, ¿a poco no es muy difícil mantener este equilibrio? Porque quizás tú te esfuerzas por no juzgar de manera pecaminosa, ¿no es cierto? Pero cuando tú tienes a alguien enfrente, quien sí acepta la palabra o quien no acepta la palabra, ahí es donde puedes caer en pecado y juzgar de manera pecaminosa. Por eso, hermanos, ustedes se dan cuenta que el versículo 7 sí encaja con su contexto y versículo 8, por supuesto, que también encaja con su contexto. Entonces, nosotros creemos que esa es la verdadera postura y la verdadera interpretación. Ahora, hermano, si mis palabras no te convencieron, pues no te preocupes, tú no pierdes tu salvación por eso. Yo traté de explicarlo de la mejor manera, hermanos, pero nota, hasta los buenos comentaristas tienen problemas con este verso porque es cierto, hermanos, es un verso difícil de interpretar porque sí se ve el cambio drástico de las palabras que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿no es cierto? Pero bueno, si encaja o no encaja, hermanos, el punto es que el pedir del versículo 7 que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermano, estas palabras son palabras que animan nuestro corazón, ¿no es cierto? Son palabras, hermanos, que buscan animarnos para buscar al Señor, al Dios verdadero. Y sabes una cosa, hermanos, estas palabras de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas palabras en griego nos da la idea de sigue pidiendo, sigue pidiendo, sigue pidiendo. Tú hazlo, tú pide cada vez más, pide y pide. Y aquí, hermanos, está el principio que las Escrituras nos enseñan. Tú síguelo haciendo, tú persiste en la oración, tú sigue buscando la oración, tú sigue haciéndolo. Pero recuerda que aquí no es que si pides y pides y pides, entonces Dios te va a dar. No. Recuerda, hay un proceso, hermanos. Tú tienes que caminar en obediencia y pedir de acuerdo a su voluntad. Y por supuesto, tienes que orar con persistencia. Eso es lo que tienes que hacer. No solamente es decir, Señor, pues yo voy a pedir y pedir y pedir y el Señor me va a dar. No, hay un proceso. Tienes que vivir en santidad. Tienes que vivir obedeciendo la palabra de Dios. Y tienes que pedir de acuerdo a su voluntad. Como lo dice 1 de Juan 3, que ya lo leímos, hermanos. Entonces, tú tienes que caminar en esa obediencia, hermanos. Tienes que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tienes que pedir con persistencia. ¿Ok? Ahora, algunas personas, hermanos, piensan que como el Señor está hablando de pedir, de buscar y de llamar, ellos dicen que eso nos hace ver que las oraciones deben de ser intensas, porque debes de pedir, de buscar, de llamar. O sea, tus oraciones deben de ser intensas. Otros lo ven que esto solamente es de manera enfática. Aquí hay un énfasis, como nosotros. Nosotros pensamos que aquí hay un énfasis, que habla de un énfasis. No de un incremento gradual de tus oraciones y que cada vez que ores tienes que hacerlo con más intensidad. No, sino que tú debes de persistir en esa oración. Esa es la idea, hermanos, que tú debes de persistir. Quizás alguien diga, hasta lo que estamos estudiando el día de hoy, hasta ahorita, alguien puede decir, bueno, Alejandro, ¿y por qué nos estás diciendo todo esto? ¿Por qué es importante? Ya le estás dando mucha vuelta al versículo 7 y al versículo 8, ¿no es cierto? Pero hermanos, hay algo que quiero recalcar.
y quiero hacerles ver que es importante ver el detalle, ¿no es cierto? Es importante ver el detalle, hermanos, porque eso nos va a dar la correcta interpretación. Aparte tenemos tiempo, ¿no? Nos podemos quedar aquí hasta las 2, 3 de la tarde, ¿no es cierto? No, hermanos, obviamente sí hay que esforzarnos a estudiar la palabra de Dios. Hay que esforzarnos, hermanos, a meternos en la palabra de Dios. Digo, ¿a qué venimos? Pues a estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto, hermanos? A sacar la correcta interpretación de la palabra, ¿no? Y hermanos, si un hermano piensa que aquí se refiere a que tú debes de pedir y pedir y pedir y de pedir y que cada vez debes de hacerlo con más fervor al Señor, pues obviamente tú no le tienes que dejar de hablar por eso. Aquí estamos hablando de interpretaciones que a lo mejor son un poco difíciles de encontrar por la manera en que el Señor Jesucristo se está expresando, ¿ok? Pero, hermanos, yo quiero animarlos a esto, a que estudiemos más la palabra de Dios, a que busquemos los detalles de la palabra de Dios, hermanos. Porque ¿a poco no es cierto para nosotros como pastores, como maestros, de la misma manera nuestros hermanos que pasan a dar una reflexión bíblica, para nosotros es muy fácil venir aquí al frente y leer y decir, mira hermano, aquí dice que pidas, que buscas, que llames en oración. Ahora vamos a pasar al versículo 10. Es muy fácil para nosotros hacer eso, ¿no es cierto, hermanos? Pero hermanos, nosotros tenemos que sumergernos en la palabra de Dios, porque aquí venimos a eso, hermanos, a estudiar la palabra de Dios, a buscar las verdades bíblicas, hermanos. ¿O a qué venimos? ¿A que nos hablen bonito al oído? ¿A que nada más vengamos a leer sin entender nada? No, venimos a comprender las Escrituras, hermanos. Porque a lo mejor tú cuando lo lees en tu casa, a lo mejor no lo entiendes. Entonces, por eso aquí lo desmenuzamos y tratamos de sacar lo más que podamos para poder tener la correcta interpretación. Recuerda esto, hermano. Parte del por qué venimos aquí a la iglesia, parte del por qué nos congregamos aquí a la iglesia es para estudiar la palabra de Dios, para interpretarla correctamente y alcanzar ver más allá de lo que una lectura superficial nos pueda dar, ¿no es cierto? Para eso venimos, hermanos, para extraer las verdades bíblicas. Entonces, el punto aquí, hermanos, en el versículo 7, es que es un énfasis de pedir a Dios, que tú tengas esa intención de pedir. Tú tienes que ser persistente en las oraciones. Y sin duda, hermanos, esto es una declaración poderosa del amor de Dios, ¿no es cierto? Esta es una declaración poderosa del amor. Porque el punto aquí es, hermanos, es que Dios está dispuesto a responder tus oraciones persistentes. Ese es el punto. Mira, ¿qué dice el versículo 7? Pedid, ¿y qué? Y se os dará. Buscad, ¿y qué? Hallaréis. Llamad, y se os abrirá. ¿Te das cuenta? Versículo 8. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Piensa en esto, hermanos. Él quiere darte lo que pidas, mientras pidas con obediencia y de acuerdo a su palabra. Él quiere dártelo, hermanos. Sin duda, hermanos, Él está más dispuesto a darte a lo que nosotros a pedirle. Eso es sin duda. Él está dispuesto a darte. Hermanos, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dice que Él es amor. ¿No es cierto? Dios es amor. Por lo tanto, Él quiere dar. Porque por definición, amor, ¿qué es? Por definición, ¿qué es amor? En términos bíblicos, ¿qué es? Es dar. Es dar. ¿Recuerdan este versículo, Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Te das cuenta? No solamente se queda en sentimientos, no solamente se queda en una idea, no. El amor es dar. Y Él amó y lo llevó al hecho. Él dio a su Hijo. Él está dispuesto a dar. Él quiere darte las cosas a ti. Él te dice, pide y yo te lo voy a dar. Porque esa es mi naturaleza. Mi naturaleza es darte. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no me da sin que yo le pida? ¿No es cierto? Porque bueno,
Dios puede hacer eso, ¿no es cierto, hermanos? Dios puede darte sin que le pidas, ¿no es cierto? Dios puede darte lo que Él quiera sin problemas. Es más, hermanos, ve tu vida. Él te ha dado muchas cosas, ¿no es cierto? Él te ha dado muchas bendiciones sin que tú se lo pidas. Porque muchas veces, hermanos, nosotros somos faltos de un sentido de humildad y faltos de un sentido de reverencia al Señor y de pedirle al Señor, ¿no es cierto? Porque nosotros, siendo sinceros, cuando le hemos dicho, Señor, danos ese sol para que podamos vivir. Danos esa agua para que podamos vivir. ¿Cuándo lo hemos hecho? La realidad, hermanos, es que nunca, si somos sinceros. Pero aún así Él te da, ¿no es cierto? Él te lo da para que puedas vivir. Pero, hermanos, el hecho de que el Señor aquí apunte a la verdad de que Él quiere que tú vayas en oración y que se lo pidas, esto, hermanos, muestra que su amor es grande, que su amor es enorme, misericordioso, lleno de gracia. Y esto, hermanos, por supuesto que también glorifica a Dios. Porque Él dice, tú ven y yo te voy a dar. Eso glorifica a Dios, hermanos. Y por supuesto, ¿a poco no es más grato para ti? ¿A poco no hay más gozo en tu corazón? ¿A poco tú no amas a Dios con más fervor cuando Él te da las cosas que tú le pides? ¿No es cierto? Eso es lo que Dios quiere motivarnos aquí, a que tú vayas con Él, le pidas y Él te dé. Y entonces así tú vas a decir gracias, gracias Señor, porque tú me diste esto que pedí. ¿A poco no esto también muestra el amor de Dios? Pidiéndole para que Él nos dé lo que le pidamos. ¿No es cierto? Entonces, en versículos 7 y 8, hermanos, encontramos el deseo amoroso que Dios tiene de darte lo que tú le pidas, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a tu obediencia. Y como ilustración de eso están los versículos 9 y 10. Vean, ¿qué dicen versículos 9 y 10? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Nota, hermanos, el versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Antes había panes que se parecían a piedras y había peces que si lo veías de cierta posición, se parecían a una serpiente. Por eso el Señor Jesucristo está dando estos ejemplos. Por eso Él dice, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Obviamente estas son preguntas retóricas. Son preguntas retóricas. Él está diciendo, ¿quién de ustedes padres le dará a su hijo una piedra de comer? ¿Quién le dará algo de lo que le insatisface? O incluso, ¿quién le dará algo que lo lleve hasta la muerte si le da una serpiente? ¿Quién se lo dará? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Ningún padre con amor paternal haría esto, ¿sí? Si ese padre lo hace, ese padre es un hombre cruel, ¿no es cierto? Es un hombre malo. Por darle una piedra, por darle una serpiente a su hijo cuando su hijo le pidió un pan y le pidió un pez. Sin duda eso sería pecaminoso, ¿no es cierto? Eso no sería amoroso. Pero nota, aquí el hijo tiene hambre, ¿no es cierto? Y la comida es algo elemental para vivir, ¿no es cierto? Obviamente un padre con amor paternal, incluso un incrédulo, incluso un no cristiano, no haría esto. Si ve que su hijo tiene hambre y ese padre, si tan solo tuviera una pizca de amor, no le dará una piedra, le dará un pan, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas a estas respuestas son obvias, ¿no es cierto, hermanos? Pero nota la primera palabra del versículo 11. La primera palabra dice, pues. Versículo 11. Pues. Esto es, un padre del versículo 9 y del versículo 10, un padre que tiene un amor paternal y aún más siendo un creyente, no va a dejar insatisfecho a su hijo. No va a dejar a su hijo en una necesidad elemental que es la comida. Y mucho menos le va a dar algo que lo dañe, incluso que le quite su vida, que lo mate. No. Por eso él empieza y dice, pues, si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos. Nota, hermanos,
La implicación es esta. Si el versículo 9 y el versículo 10, tú no le das algo malo a tus hijos, sino que le das buenas dádivas. O sea, tú que eres malo por naturaleza, le das buenas cosas a tus hijos, buenas dádivas, buenos regalos, buenas bendiciones. ¿Cuál es la pregunta que sigue? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. ¿A quién? A los que le pidan. Lo que dice el Señor Jesucristo es, si ustedes que son creyentes, pero malos, ¿sí? Eres malo. Eres malo. ¿Eres redimido por gracia? Sí. ¿Eres salvado por gracia? Sí. Pero sigues siendo pecador, ¿no es cierto? Bueno, con toda esa tendencia egoísta, con todas esas luchas hacia el pecado que tú tienes, si tú que eres un hombre pecador, si tú que eres un hombre que te afecta de gran manera el pecado en todas las áreas de tu vida, ¿sabes darle cosas buenas a tus hijos? Cuanto más Dios, que es 3 veces santo, te dará las cosas si tú se lo pides. Cuanto más Dios, que tiene un amor perfecto, te dará lo que le pidas de acuerdo a su voluntad y si obedece su palabra de Dios. Pero nota la comparación. Esto es alentador, ¿no es cierto? Esto es alentador, hermanos, porque aquí estamos viendo una declaración de bondad, una declaración de amor hacia Dios para con nosotros. Esto es un eco de lo que dice Santiago. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17, vean lo que dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, como dato, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza, ni sombra de variación. Santiago dice, Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Y que Él siempre te da lo que está de acuerdo, de lo que está bueno, de lo que es suficiente de manera generosa. Él te da todo eso, dice Santiago. Es lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, en el Sermón del Monte. Dios anhela darte cosas, hermano. Dios se deleita en ser bueno, en mostrarte su amor, en darte lo que tú le pidas conforme a su voluntad. Él se deleita en eso. Es un hecho, hermanos. Dios no siempre te dará lo que tú crees que es mejor. No, hermano. Quizás no siempre te va a dar las cosas en el momento que tú crees que es el momento oportuno o que es el momento exacto. Pero, ¿sabes? Debes de confiar que Él te lo va a dar. En eso debes de confiar, hermano. Porque ese es lo que estamos viendo. Él te ama y como su hijo te va a dar algo bueno. Te va a dar algo que no te haga daño. Te va a dar algo que sea lo mejor para ti. ¿No es cierto? Vean lo que dice Mateo 5:48 para que veas cómo es Dios. Mateo 5:48, ya lo hemos estudiado. Mateo 5:48, dice así la palabra de Dios. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Perfecto. Él es perfecto, hermanos. Él no comete errores. Él no tiene un mal juicio. Él nunca peca. Su amor es perfecto. Todo lo que Él es perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto. ¿No es cierto? Aquí dice, Él es perfecto. Hermanos, Él no te va a dar algo que te haga daño. Él no te va a dar algo que te lastima. Para nada, hermanos. ¿Cuándo y cómo te lo da? Es cuestión de Dios. Pero del Dios perfecto y sabio. Del Dios perfecto que controla todo el universo para el bien de sus hijos que lo aman.
que lo obedecen, que buscan cumplir su palabra. Qué consuelo, ¿no es cierto, hermanos? Bueno, consuelos para los que obedecen la palabra de Dios. Consuelos para los que buscan no solamente el acto externo, sino también el acto interno. ¿No es cierto, hermanos? Hay una realidad. No importa lo que estés viviendo. Esta es la realidad. Dios jamás cambia. Dios jamás cambia. Él desde la eternidad pasada, hermanos, hasta la eternidad futura, Él siempre será así. Él siempre será perfecto en su amor, perfecto en lo que Él es y perfecto en lo que Él hace. ¿Sabes algo, hermanos? Aunque tus circunstancias de vida cambien, el amor de Dios jamás va a cambiar. Aunque tus cosas buenas o malas cambien en tu vida, Él jamás va a cambiar. Él siempre va a ser perfecto, Él siempre va a ser sabio, Él siempre va a ser amoroso para con sus hijos. ¿Te das cuenta? Aunque nuestras circunstancias cambien, aunque nuestras emociones cambien, siempre recuerda esto: el amor de Dios es perfecto. ¿Te das cuenta, hermanos? Porque cuando las cosas van bien, cuando las cosas van como nosotros queremos, ¡ay, Dios es perfecto! Dios es amoroso, Dios es sabio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando caemos? ¿Qué pasa cuando nos vamos al fondo? Cuando estamos en ese valle de sombra y muerte, cuando estamos en esa aflicción, cuando estamos en esos momentos de angustia, hermanos, cuando estamos en esa enfermedad, cuando estamos en carencias, cuando estamos en el hoyo. ¿Qué pasa, hermanos? Pues ahí no es tan fácil recordar que Dios es perfecto. Ahí no es tan fácil recordar que Dios no cambia. Ahí no es tan fácil recordar que Dios es un Dios sabio y soberano y que nos ama, de hecho. No es fácil recordarlo. Sin embargo, escucha, hermano. No importa si tú estás arriba o estás abajo. Dios, hermanos, es amor. Dios es sabiduría. Dios es el Dios soberano y perfecto. Él no cambia, hermanos. Que en estas verdades bíblicas descanse tu corazón, hermanos. Que en esto descanse tu corazón. Que no importa las circunstancias que te rodeen, si tú buscas al Dios verdadero, si tú le obedeces y te sujetas a su soberana voluntad, recuerda que Él nunca cambia y que Él te dará lo que tú le pidas, hermanos. Porque Él es un Dios perfecto. Porque su amor para nosotros es perfecto. Quiero acabar con estas preguntas, hermano. ¿Tú por qué debes de tratar amorosamente a la gente? ¿Por qué debes de tratar con amor a la gente? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debes de buscar amar a los demás? ¿Por qué debes de buscar amar a tu prójimo? Muy simple, hermanos. Porque nuestro Padre Celestial nos ama con amor perfecto. Por eso tú debes de buscar dar amor. Ahora, hermano, ¿por qué debes de ser amable? ¿Por qué debes de ser compasivo? ¿Por qué debes de ser generoso? ¿Por qué tú debes de buscar satisfacer las necesidades de los demás? Respuesta: porque tu Padre Celestial te da lo que tú le pides de acuerdo a su voluntad. Por eso tú debes de reaccionar así con la gente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios nos ha dado el ejemplo y entonces nosotros tenemos que aplicarlo para con los demás. ¿Ok? Oremos al Señor, hermanos.